Las entrevistas más interesantes en Diálogos Educa. Bienvenidos a otra edición de Diálogos Educa. Hoy tenemos con nosotros a Santa González, una de las encargadas de la Asociación de Non Escola, la Federación de AMPAs, de las asociaciones de padres y madres de alumnos de la Escuela Pública de Álava, con quien tenemos el gusto de conversar. Bienvenida, Santa, a los micrófonos de Educa. Hola, Onon. Pues la primera pregunta es un poco para situar un poco a todos los que nos están escuchando, cómo es el trabajo que venís desarrollando desde de Non Escola desde el año 97. Cuéntanos un poco cómo nace el proyecto y quiénes sois. Bueno, somos la federación que aglutina a todas las asociaciones de la escuela pública en Álava. ¿Cómo nace de Non Escola? Hacia los años 80 estábamos distribuidos, había una federación de lo que representaba la escuela infantil y primaria, estaban por otro lado los centros de secundaria y luego estaban que se había creado las ikastolas públicas en aquel momento de Diputación. Entonces íbamos caminando y vimos que no tenía mucho sentido que todos defendíamos más o menos los mismos intereses, los mismos objetivos, que estuviéramos cada uno por su lado. Por otra parte llegaba lo que es la reforma, entonces la primaria llegaba hasta los 12 años y era un poco quién se quedaba, si la secundaria se quedaba con la ESO o nosotros. Y fue 2 años de negociaciones, pero entendíamos que teníamos que estar unidos todos porque pues los intereses de la escuela pública vasca en Álava eran los mismos y aunque costó un poquito, yo creo que se fue generoso por todas las partes, hacia 1997 conseguimos hacer una única federación que a la vez trabajamos con el resto de territorios de Euskadi, en EIGE. Y pues creemos que fue muy positivo, aunque fue costoso, fue muy positivo porque tenemos los mismos objetivos y pues seguimos las mismas cosas. ¿Y cuál es el papel que desarrolláis desde ese momento hasta esta parte? ¿Cuál es vuestro papel, digamos, en la sociedad y dentro de la escuela pública vasca? Por ejemplo, la función de una federación, en principio somos interlocutores de nuestros representados ante la administración, ante la sociedad. Que entiendo que son los padres y las madres. Los padres y las madres de sobre todo el alumnado de la escuela pública. Nosotros en Álava, tanto los de primaria compañeros, como de secundaria. sí, ahora y las ikastolas, menos la red privada, Olavide, y en Vitoria exactamente, menos Olavide y Armentia, el resto de ikastolas están dentro de la red pública, con nosotros. O sea que en este momento todo lo que es educación pública está en Non Escola. Y entonces lo que pretendéis es ser un punto de referencia y de interlocución también con los centros, con cada uno de los directores, de las directoras de cada uno de los centros para tratar de impulsar y mejorar la educación pública. Sí, como federación nuestros objetivos son primero formar e informar. Nosotros tenemos la misión de formar a todas las familias a través de la formación en los consejos escolares, prepararles y formarles para trabajar en las AMPAs como dinamizadores de los centros con las familias. Somos sus interlocutores, luego atendemos, aquí en esta oficina, atendemos a cualquier problema. ¿Dónde está la oficina? La oficina está en Florida, número 62, segunda planta, y son 2 partes. Por una parte es lo que es la representación de toda la escuela pública en Álava, y luego también tenemos un proyecto abierto que es para toda la ciudadanía, para informar sobre becas, sobre cualquier tema de educación, qué oferta hay en Álava, pública y concertada y privada, si hay alguna. Entonces nosotros objetivamente, así es un convenio con el ayuntamiento, lo que hacemos es plantear eso, cuál es la situación, por eso tenemos que conocer también todos los centros, me parece muy bien vuestra función de la educación, porque todo es poco. Y eso, somos interlocutores, pero fundamentalmente atendemos las familias. Atendemos a las familias y luego también les preparamos un poco. Lo que nos difiere de la escuela concertada o pública es que las familias cogestionan los centros públicos, tienen una participación un poco más, más consistente. Entonces, claro, no solamente por el hecho de ser padre vas a tu centro, sino te tienes que formar para saber cuáles son los límites de la familia, los límites del profesorado. Eso te iba a preguntar, porque muchas veces, por desgracia, yo creo, entiendo, corrígeme si me equivoco,
muchas veces los padres dejan a los chavales en los centros y se olvidan un poco de lo que es el papel de la educación, que no termina en un espacio físico y, como decíamos antes, tampoco en un periodo de tiempo determinado. Pero en este sentido, ¿tú cómo crees que debería ser un poco el papel de los padres y de las madres, de los alumnos, en esa educación de los hijos? ¿Tendrían que implicarse mucho más? ¿Crees que no están lo suficientemente tampoco formados? Pues sí, yo creo que desde hace unos años ha cambiado todo, ni la escuela es lo que era, ni las familias tampoco. Entonces tenemos que volver, yo creo que a analizar, tenemos un momento crítico, autocrítico de las familias. La escuela antes era la que formaba fundamentalmente, la que impartía conocimientos, ni ahora todos los conocimientos se dan en la escuela porque hay otras alternativas, y luego la formación sí que yo creo que ha habido una época que hemos dejado un poco la hemos dejado de lado, y fundamentalmente la educación es de la familia, los pilares fuertes de una educación se dan en la familia, y esa es la familia también la que tiene que saber llevar a un centro, tener muy claro cuáles son sus objetivos en la vida para elegir el centro que responda a sus objetivos, pero hacer un seguimiento. Uno no puede dejar al alumno, a la alumna en la escuela y olvidarse. Tienes que saber en qué escuela va, qué valores se transmiten, qué conocimientos se transmiten, y luego participar. Si tu hijo te ve que le importa lo que a él le importa, pues no sé, para él es mucho más importante. No, pero fíjate que muchas veces ese desconocimiento y un poco la labor que tratáis de hacer también con respecto a la formación es que nadie te enseña a ser padre. Es decir, es una circunstancia que muchas veces sobreviene, ¿verdad?, a los jóvenes. Es el papel más grande de tu vida, y no lo tomamos a veces muy en serio, ¿no? Esto es. Entonces, ¿qué iniciativas concretas en el ámbito de la formación pues podrías destacar que realicéis vosotros desde DENON? Bueno, nosotros, como tampoco llegamos a todo, porque tenemos los recursos que tenemos, nosotros por una parte somos facilitadores de la información, de todo lo que nosotros pasamos información a nuestras familias, de todo lo que haya conferencias, escuelas de padres, o sea, tratamos de que tengan una información de cosas para formarse. Un poco lo que decías, de todo el territorio y venga de donde venga esa iniciativa, dais esa información abierta a todos. Luego, por otra parte, nosotros tenemos nuestra propia formación, lo que te decía antes, para formarles, para incidir en los centros educativos. Por eso del modelo público, nosotros, le ponemos sus límites, les formamos hacemos cursos sobre los OMRs o consejos escolares, saber qué función tienen las familias en el consejo escolar. En el tema del AMPA, las AMPAs no solamente a veces hay la creencia que un AMPA solamente es para organizar los extraescolares, que ahora por otra parte se contrata una empresa de servicios. No, las AMPAs también tienen que saber colaborar con el profesorado, formar a las familias. Entonces, un AMPA es algo más que hacer extraescolares, sino también velar por la educación en cuanto, saber qué ambiente hay en el centro, qué problemáticas hay en el centro, cómo abordarlas. Y la relación con el profesorado. ¿Tratáis de que vuestras familias, trabajen en un clima que me imagino que siempre será más fácil de colaboración que de enfrentamiento? Es imprescindible. Nosotros siempre decimos que no hay más que decir, cuando sabes qué colegios, eso que se dicen, ese tiene fama de bueno, ¿no? Las familias decimos, ay, voy a este por la fama o al otro. No es casualidad que aquellos colegios de la fama buena tienen una armonía en la comunidad educativa, tienen una relación estupenda entre las familias y el claustro. Yo creo que es una obligación llegar a entenderse, cada uno con saber los límites de cada uno, ponerse objetivos comunes, y que no es otra cosa que mejorar la calidad de la enseñanza y mejorar también los hábitos. Lo que decía antes, los conocimientos son muy importantes, pero tan importante como los conocimientos en este momento son las habilidades que un alumno saque de un centro a otro para buscar la información, para ser cívico, para saber moverse en el mundo. En este momento de crisis o de tan cambiante, uno tiene que saber con qué gente, con qué alumnado. Nuestros hijos se van a encontrar en la calle con todo tipo de compañeros, de alumnos, y tiene que saber tratar a unos, otros tiene que saber y tener habilidades para moverse. Y eso son también cosas que los padres pueden aportar a la escuela. Te quería preguntar también, y para ir cerrando ya la entrevista, si te parece, el tema de la financiación, ¿de dónde obtenéis vosotros los recursos? Y en ese sentido también, y enlazado con esto, me imagino que también a lo mejor tenéis a las familias implicadas, a lo mejor tal vez con una cuota, los fondos son públicos, ¿cómo todas las asociaciones en cadena, ¿no? Estamos la Confederación, la Federación, en todos los centros, las asociaciones de padres tienen una cuota
que es obligatoria, una cuota para financiar esas actividades extraescolares que hacen, para también un sentido de pertenencia. A veces no es tanto la cantidad que se dé, sino el decir, estoy aquí, pago mi cuota y quiero. Entonces, ¿A cuánto asciende más o menos ¿Es unificada o depende de los No, centros? no, depende, depende mucho. Es decir, puede ser, vamos, desde 20, 30 euros al mes o otros centros que tienen otros objetivos, no. Es muy variada. Eso lo decide la asamblea, en cada centro se juntan las familias en asamblea y deciden la cuota. Incluso es abierto las extraescolares o la formación que entre ellos decidan es libre. Es muy diferente aquí. Lo que es en la escuela pública hay modelos muy diferentes. Depende de las familias que van a un centro, depende del alumnado también. Entonces, ¿y cuántas familias, digamos, que representáis dentro del territorio? Bueno, nosotros representamos a unos 25.000 alumnos, sobre 25.000 alumnos. Perfecto. Muy bien, pues por mi parte nada más, agradecerte muy sinceramente que nos hayas... Y luego nosotros nos financiamos como federación también, pues, y las AMPAs también, con cuotas de las familias, y luego presentan proyecto a ayuntamiento o a gobierno vasco, presentan sus proyectos y bueno, pues depende el gobierno vasco, el ayuntamiento tiene sus baremos, si son becados, si no son becados, si son familias más de riesgo. Entonces, fundamentalmente eso de recursos propios o proyectos que presentan a entidades privadas. Muy bien. Sandra González, muchísimas gracias por atendernos, muy sinceramente. Esperamos tenerte pronto en los micrófonos de Educa una vez más para que puedas seguir contando pues cuáles son todas esas iniciativas que lleváis a cabo desde Denon Escola. Muy bien, muchas gracias.